esposada o con un jacket o una manta, una sábana, pensar que ya es culpable. A ti te manda una fiscalía al banco a preguntar si tú tienes cuenta. Ya el banco te pone un reporte de operación sospechosa. El que me dio la mano a mí fue Carlito. Los que me dieron la mano en un momento muy difícil donde no tenía ni plata. Tenemos un sistema de pesos y contrapesos que en algún lado perdieron las proporciones. Yo no he visto a ningún juez, ningún magistrado ser condenado por haber dado una condena o una sentencia contra una persona inocente. Un corte y un tinte mal a una clienta. Y la clienta no le gustó lo que sucedió después, que no la trataron como ella quería que la trataran. La empresa no pudo contener y la señora se fue a las redes sociales. Eso fue hace como 3 meses, licenciado. El salón está cerrado. ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Y en Instagram estamos como Emprendementes también. Sigan y compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Luluit, Más Móvil Negocios. Tenemos al BAC también y a nuestros amigos de Altos del María y Drija, que también dice presente y nos ayudan a contar las historias de los emprendedores, las buenas y las no tan buenas, ¿no? Y también sigan y compartan al invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es el papá de un amigo mío, Carlos Carrillo, que se llama también Carlos Carrillo. Y yo tengo una historia bien curiosa con el licenciado Carlos Carrillo. Cuando yo tuve mi enredo con el estafador, no hay otra manera de decirlo, maleante, el que me dio la mano a mí fue Carlito. El que me dio la mano a mí fue Carlos. Y yo me acuerdo de ese enredo fue... No pensé que iba a pasar esto, licenciado, usted disculpe, pero yo me acuerdo de ese enredo fue tan duro para mí. Y Carlos y el papá fueron los que me dieron la mano en un momento muy difícil donde no tenía ni plata. Y me acuerdo que yo le digo a Carlito, como que ¿cuánto le debía? ¿No? Dije, no me debes nada, hermano. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por haber aceptado esta... Y disculpa, esto no está nada. Es que cuando me acuerdo de esto me toca. Con nosotros está el señor Carlos Carrillo, que yo respeto mucho por todo lo que me ayudó, pero también porque es un conocedor de la ley. Y usted tiene muchos años siendo abogado, siendo jurista. ¿Cómo usted comienza? ¿Y por qué usted se convierte en un abogado también? Porque eso también tiene que tener un trasfondo y su historia. Usted tiene muchos años en la abogacía. Sí, mira, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas y te agradezco la introducción porque hace creer en lo que uno trabaja, que es nuestra profesión, en un momento determinado que gracias a Dios tú solo tuviste un paso efímero por una situación complicada, como lo has expuesto. Mi carrera se inicia en el año 1980. Gracias a Dios yo me gradué en esa época muy joven. La ventaja de graduarnos en el Colegio Javier, que eran 5 años, y nos dio la oportunidad desde muy joven de arrancar en la profesión. En esa época, la realidad de la parte comercial era el derecho laboral, algo de derecho civil y el derecho penal, que te producían un flujo de caja que multiplicándose, esto pues te permitía independencia y oxigenarte con tu profesión, que son 2 de los parámetros que por lo menos yo he tenido la gran posibilidad. Y ahora aunado a mis hijos, los cuales están con nosotros en la oficina, y es el enfoque de esos años. Nosotros, el primer momento fue de impacto así en la realidad nacional fue cuando se da el desde ya del el general Paredes. Se produce una conmoción que conlleva una preponderancia de temas penales relacionados a, en ese entonces, casos de corrupción. Explique qué fue eso en su momento, porque hay mucha gente que no tiene
En el año 83, frente a fenómenos políticos y realidades, el general Paredes anuncia como una reacción que como que nadie podía estar por encima de la ley, y en una forma pues autoritaria que del momento se da la orden de que se persiga supuestamente a todos aquellos actos de corrupción. Tenemos la vanguardia, que fue el caso del Seguro Social. En ese entonces los principales dignatarios del Seguro Social quedaron presos, detenidos, de la noche a la mañana. No vamos a entrar en profundidades porque desviaríamos el asunto. Igual, sindicalistas. Recordémonos que en ese entonces sindicatos tan importantes como el de conductores de taxis era regido por la autoridad de tránsito, la dirección de tránsito, que era parte de las entonces, primero Guardia Nacional y después Fuerza de Defensa, que se organizan en 1984 como Fuerzas de Defensa. Entonces, esa fue la primera etapa y entramos en lo que era la etapa de la democracia. Se hacen reformas constitucionales trascendentales y coge un valor agregado lo que es el derecho penal. Cuando viene un golpe de Estado, por ejemplo, como el golpe de Macías, todo se tradujo en actos de expedientes penales. Cuando se produce la cruzada civilista, se produce una judicialización de movimientos sociales que se enfrentaron. Cuando viene la invasión, igualmente se da una relevancia de investigaciones producto de factores o fenómenos reales. Se dio una invasión y los que estaban en el poder se convirtieron en objeto de procesos, con o sin razón. Eso no es menester entrar en esto. Pero en las primeras elecciones parciales resulta que el partido desbancado las gana en mayoría, que era el PRD. Y en el 94, a 5 años de la invasión, el PRD retoma el poder y se da el ciclo de democracia que hemos tenido hasta ahora, que ha sido, para nuestro criterio, la situación de que cada 5 años ha habido factores reales de poder que inciden en el aspecto de la seguridad jurídica, en este caso específico, casos penales. Es decir, el que llega, se da una proliferación de investigaciones con o sin razón. Y resulta que se crea una percepción o de impunidad o de manipulación de la justicia, pero nunca nadie sale a defender la imparcialidad de la justicia. Aquí hay desde las personas que cuando tú ganas un caso creen que cuánto se pagó o quién te ayudó o porque cambió el gobierno, hasta las personas que creen que el sistema está manipulado en su contra y muchas veces con razón. Entonces, frente a ese fenómeno hay la reacción de la comunidad, y yo tengo que advertirlo, que la reacción de la comunidad ha sido inteligente. La gente piensa que los fenómenos de masa o que las partes masivas no son pensantes, y es todo lo contrario. A mí me consta, en nuestra pequeña vivencia, la situación correspondiente. Y yo tuve, en el título, ya a título particular, y disculpa la redundancia, la experiencia de pasar por el que en ese entonces era el deporte nacional, sin duda alguna, que era el béisbol. Y eso nos dio una serie de vinculación con periodistas de aquella época, que el deporte tenía un impacto, principalmente el medio era la radio, y esa experiencia pues nos sirvió para moldear nuestro ejercicio profesional, a tal punto que desde los años 90 la justicia penal se daba una especie de paralelo con el juicio mediático
que se fue incrementando progresivamente. Lastimosamente, los factores reales de poder, al diagnosticar esto, han invadido la influencia o la afectación dentro de la justicia en algún tipo de medios tradicionales, que la libertad de las plataformas ha permitido un debate y que ahora el reto es que la comunidad tenga la madurez de hacer un juicio de valor en base a derecho. No es por ver a una persona esposada o con un jacket o una manta, una sábana, pensar que ya es culpable. Digo, hay que tener puntos y referencias. Y peor aún, cuando las personas cuestionan la legitimidad o la legalidad de las actuaciones. En el caso específico, hay personas que sienten que hay los tiempos de justicia distintos para cada uno, o que un funcionario público no tiene derecho a su honra porque no puede presentar una demanda de calumnia e injuria por sus actos como funcionario público. Pero nos debatimos entre el derecho de información, la libertad de expresión, frente al derecho particular de la honra. Y hay que aceptarlo, que el derecho a la información ya está dominando por encima al derecho de la honra y hay que establecer límites. Lo que una persona pudo vivir efímeramente, que marca la vida de esa persona. El único que no se olvida de lo que vivió fue el que lo sufrió cuando hablamos en materia penal. Y nosotros en la vida, pues yo te lo adelanto, ha habido situaciones de que un policía te diga que tú no puedes hablar con tu cliente y que un tribunal no reaccione sino hasta dentro de una semana o un mes, o que te declaren una detención preventiva y lo que se esté discutiendo es dinero, o que un personaje público que tiene que cuidar más su imagen sea cuestionado, y más aún siendo funcionario. Pero fíjate que la parte de siendo funcionario, mientras que tengas el poder, la gente te respeta o cumple la ley. Pero cuando se va deteriorando y llegando los plazos de vencimiento de ese poder, se produce ya no tan solo una fragilidad, sino que te conviertes en objetivo de contrarios o de intereses coyunturales. Yo personalmente nunca he ocupado un cargo público con mando y jurisdicción de ninguna naturaleza. Entonces, nos hemos estado siempre del lado de enfrente de la institucionalidad. Nosotros somos, como alguien definió, un mal necesario para forzar a la institucionalidad. Aquel que detiene a una persona y que no tiene un estado de inocencia. Sí, muy bonito un papel que te dice que tú tienes derecho a la presunción de inocencia, al estado de inocencia. Pero la gente, cuando te ve en un problema con las autoridades, créeme que se invierte la carga. Tú tienes que demostrar que no tenías nada que ver. Y cuando resuelves el problema, todavía dicen, oye, pero este no fue el que tuvo un problema en aquel año con tal persona. Bótenle la llave. Sí, el problema es que sabes cuándo entras en el problema, no sabes cuándo sales. Cuando yo comencé a ejercer, los casos no demoraban más de 2 o 3 años y era una justicia escrita. Yo te puedo decir con vergüenza que yo he tenido casos hasta de 21 años. Wow. Yo he tenido casos que lo han reabierto 4 veces. Yo tengo casos, y no quiero desviar esta entrevista, pero a cosas particulares. Yo tengo casos que han salido 2 veces inocentes y la gente te dice que eres culpable, pues. Que, y lo abren de vuelta. Correcto. Pero ¿cuándo te lo abren? Cuando los planetas de poder se alinean. ¿Y qué está produciendo eso? Claro. Pero ¿qué está produciendo eso? Que una de dos, la gente más precavida quiere el poder. Y recordémonos, en 34 años de sistema democrático, todos los protagonistas políticos han pasado por el poder. Sí. En la época de la dictadura, no todos pasaron por el poder. Y ahora se ha formado una especie de uso de la justicia. Quieren judicializar la política.
cuando yo me imaginaba que 15 diputados iban a pedírsele la expulsión de un partido, o a una mujer se le exhibiera por su aspiración a un cargo. Eso sí, en 3 años la persona logró el poder, pero fue sometido a esas luchas que por lo menos cada vez cogen más auge, como la lucha de género, que se transformó en la violencia de género política, que nosotros como hombres quizás no la valoramos, pero créeme, por el porcentaje de participación y demás, pues son temas que hay que escucharlos, hay que aprenderlos, porque se está viviendo. Si a una persona con poder económico o poder político le violan la ley, ¿qué se espera con otra persona o con una persona joven? Que si es parte de la relación política o la relación comercial, esos jóvenes son más frágiles porque no tienen la madurez de enfrentar riesgos que no lo piensan. Nadie te va a pensar que van a usar a un juez de paz para allanarte o hacerte una exhibición porque tú te dedicas a computadoras y decían que hackeaste una institución. ¿O qué parámetros de valor hay? Cuando, por ejemplo, se valora más el maltrato animal que las lesiones personales. Entonces, cuando tú ves que hay una serie de parches y de incongruencias en cuanto a penalidades o en cuanto a sanciones, no se trata de cuestiones sociales, de que el que roba un celular, que no es eso. Es que los parámetros de justicia, el que crea que todos somos iguales ante la ley, no ha pasado por el sistema judicial. Eso es un ideal que aspiramos, pero que no es real. Y uno lo aprende el día a día. Y por eso la oportunidad que me brindas, yo sí puedo ser parte de un protagonismo del Estado de Derecho de Panamá en los últimos 40 años. Sí, es verdad. Y por eso podemos hablar con algo de autoridad. Pero a veces el ego nos ciega frente a plantear situaciones reales. Primer punto, por ponerte un ejemplo, el ciudadano que está expuesto a una exhibición producto de que lo estén investigando por algo. Si se produce esa investigación con reserva y en estado de inocencia, no hay problema. Pero si tú al lugar que tú vas, a un restaurante o a un club o a un gimnasio, llega la policía y te detiene en medio de todo el mundo, o como pasó a algún periodista, que en medio del noticiero le tocaron la puerta y se lo llevaron detenido en un momento histórico. Esto pasó aquí en Panamá. Claro. Hay un periodista de televisión que se lo llevaron detenido en medio de un noticiero y que años después salió sobreseído y que el destino dispuso que regresara al cargo público recientemente. Claro. Eso es una reivindicación personal y profesional de él por una sola razón. Él pudo sobrevivir el sistema. Pero ¿cuánta gente fallece o es destruida en el sistema? Si a ti, por los medios tecnológicos, tú no puedes rehacer esa parte para crear una mejor personalidad, te destruyen. Y los que más sufren son las personas que te estiman o te quieren. Tu familia. Correcto. Tus hijos. Correcto. Pero frente al morbo, la gente dice, por ejemplo, buscaste a fulano de tal, es que tienes un problema grave. No se piensa que tienes el derecho a eso. Sí, claro. Cuando tú llegas a un lugar y dices, espérate, llega un allanamiento, ¿qué es lo que pasó? No. Esto son las cosas que la prudencia. Entonces, sí, hay etapas de prevención que hay que mandar. La institucionalidad tiene que mandar respeto a la ley, respeto a las reglas. Cuando la gente piensa que no hay reglas en un país, es la anarquía. Entonces, tú entiendes por qué el gobierno exhibe a 3 o 4, y ahí el término muy folclórico de chivos expiatorios, que en algunos de los casos puede ser verdad, pero se exhibe. Y ahora, por ponerte un ejemplo, tenemos la situación de la afectación a cuestiones comerciales y financieras. Por estar en esto, estamos en las listas, porque nosotros mismos no nos dimos a respetar.
A ti te manda una fiscalía al banco a preguntar si tú tienes cuenta. Ya el banco te pone un reporte de operación sospechosa y tienes problema en tener tu cuenta. Solo porque una fiscalía preguntó por ti y te piden entonces la justificación. Peor aún, esto trascendió hasta organizaciones sociales. Ya no era la persona en particular. Ya a un sindicato se le niega el acceso o se le negó o se le restringió coyunturalmente el acceso al derecho al sistema financiero, porque yo tengo derecho a tener una cuenta. Pero los bancos con su política y más por la experiencia dicen sí, pero yo no quiero este riesgo reputacional o por cuestiones administrativas, y hay que respetarlo. Pero es que los bancos estatales tampoco te abren la cuenta. Entonces es necesario esa afectación que tenemos al sistema financiero, que quizás está terminando de deteriorarlo, darle seguridad a los banqueros, que el hecho de que tú le recibas un depósito a una persona no implica que el banquero sea cómplice. Todo lo contrario, el banquero es garantía de las autoridades del seguir el dinero, de las pruebas, pero no te dejan llegar a un resultado inocente o culpable, porque es algo unilateral. ¿Hasta cuándo tú te enteras? ¿Hasta cuándo lo sufres? Cuando tú dices, oye, pero yo necesito una cuenta, ahora que están los pensionados y jubilados, que la mayoría cobramos con ACH, ¿cómo tú le vas a negar a un jubilado o a un pensionado o a cualquier persona acceso a tener una cuenta bancaria? Sí, que lo mata civilmente, o sea, es un ciudadano de segunda categoría automáticamente. Y si esa persona salió inocente de un cargo en un proceso, ¿cómo lo puedes juzgar 2 y 3 veces? Ojo, todos respondemos por nuestros actos. Y yo lo digo, yo respondo por lo que digo y por lo que hago. Pero cuando el sistema se corroe, aquel fiscal o aquel juez de garantía, por lo que sea, es proclive a ordenar una detención. Es más, la gente piensa que darte una medida cautelar es un premio, porque te debieron meter preso. Y recientemente los propios autoridades rectoras de los centros penitenciarios están diciendo hay 6.000 personas que no deben estar presas. Eso es preocupante. Claro, porque nosotros miramos al otro lado porque no es tu libertad. Para que un detenido ahora tenga que ser tratado, el sistema lo pone en riesgo. Entonces, no hablemos de que cumplimos con los derechos humanos, sino que ese es el ideal de respetar los derechos humanos. Y te lo adelanto, sí, todo depende del profesionalismo. Así como se le exige profesionalismo a la policía, que se da en extremo, también hay que sancionar a los excesos. Yo te pongo un ejemplo. Yo, por orden de un ministro, no pude ver a un cliente durante 6 horas, con todo el poder que tenía ese cliente. ¿Cómo hago yo para que el policía que vio la exhibición esa no me impida ver a otro cliente que no tiene el poder de aquel? O cómo yo exhibo, por ejemplo, no tan solo, si tú tienes un negocio o lo que sea, y todo el mundo sabe que tu esposa, tus hijos trabajan contigo, la relación es familiar, pero no puedes hacer esta búsqueda de pesca que ya no destruyen al individuo, sino a toda la familia. Tú fuiste acusado de blanqueo de capitales, pero le regalaste un carro a tu hija o a tu esposa y por tanto ellas también son ¿Esto qué es? Sí, tienen que ser investigados, pero exhibidos con esa situación. ¿Cuál ha sido lo positivo dentro de todo esto? Que cada 5 años, como dijo un periodista hace muchos años, no sé si algún escritor, él se lo copió, que las reses de hoy, ¿cómo es? Los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Las reses del mañana, correcto. Entonces, esos dichos, que el origen ni siquiera se ha ubicado, es una realidad. Pero no pasan 3 meses y tú ves entonces un giro de 180 grados, o porque se le está venciendo el periodo a un diputado o al contralor o a un magistrado, entonces se giran los cañones hacia él, o todo lo contrario. Mira, nosotros tenemos situaciones provocadas dentro de la ley por los factores políticos,
que nosotros tenemos la Corte Suprema, es la que investiga y juzga a los diputados. Por lo menos que sean dos organismos distintos. ¿Cómo tú vas a poner un magistrado a investigar y a juzgar? ¿Esto qué es? A sus pares. Entonces tenemos un sistema de pesos y contrapesos que en algún lado perdieron las proporciones, pero no tenemos la madurez para buscar una solución, sino que cuando llegas a manejar el poder, haces lo mismo. Ya no hablas de una, como se habló de procuraduría paralela, ahora hablas hasta falsamente o ciertamente o lo que sea, de una contraloría paralela, hablas de denuncias por denuncias profesionales. Aquí hay personajes que han hecho su reputación en base a denunciar a terceros. Y el 90% ha salido inocente. Pero esa persona lo que logró fue un rating. Utilizan el sistema. Sí. Y como particulares podemos operar el sistema. Tú no me puedes pedir a mí que yo sea imparcial. Yo represento gente, como querellante o como defensor. Pero a los jueces y magistrados. Y no quiero individualizarlo, pero por ponerte un ejemplo, yo no puedo creer que ya se esté hablando que hay tiempos de fulano de tal en la justicia. Que cuando es fulano son 24 horas. Yo no discuto que para admitir una inconstitucionalidad en un momento político demoraran solo 24 horas. Lo que discuto es que para admitirle a otra persona, cuando no te interesa, demoras 4 meses. Yo discuto es que si un reparto te demora un día, ¿por qué lo haces en 1 hora? O yo te discuto por qué me cambias las reglas en el camino. Claro, el tema coge rating cuando se trata de personajes, pero aquel que en su empresa, en su pequeña o mediana empresa, es objeto de un asalto o de un hurto o de algún manejo por algún personal, no siente una respuesta tan inmediata como él ve que exhiben a un tercero. Entonces, ¿qué te espera el emprendedor o el comerciante que un empleado le roba y no lo meten preso y después le pone una demanda y siente que no exhiben las cosas como exhiben a otros? Entonces, claro está, ¿cuándo llega el momento de reflexión? Cuando tú sufres el problema. Pero los que estamos día a día viviendo ese problema, aquí hubo casos famosos en los cuales se acusó de corrupción y se dejó perder la fianza. La fianza de cumplimiento. Se dejaron de reclamar. ¿Por qué? Porque el gobierno entrante le interesaba tener un perjuicio para tener un caso de peculado. Entonces, cuando uno ha vivido, y vuelvo y te repito, sometido al escrutinio de todo, y por eso en un medio de comunicación masiva uno está sometido al escrutinio, sí, parcialmente. Pero ¿hasta qué punto, siendo autoridad, tú puedes permitir que pase esto, que te digan que hay 6,000 presos en exceso, que no deben estarlo, que te van a decir que hay 800 casos retrasados, pero que cuando sale un nombre, ese sí se trabaja en 24 horas? Y que miremos otro lado y que aplaudamos. Porque, ojo, no es la primera ni la última vez que la justicia se quiere mover a nivel de aplauso. Pero cuando lo ha hecho, créeme que todos hemos quedado pagando los efectos, sean económicos o sean de inestabilidad. Yo no he visto a ningún juez, ningún magistrado, ser condenado por haber dado una condena o una sentencia contra una persona inocente. Pero todos los jueces que yo he visto destituidos es por haber dado o medidas cautelares o haber absuelto a alguien o haber dado algo contra la institucionalidad o lo que se preveía. Por eso, y te lo adelanto, en casos de alto perfil, a veces uno prefiere jurado de conciencia. Pero ¿qué sucedió cuando comenzaron los jurados de conciencia a decir inocente? Entonces culparon a la institución y limitaron la institución solo a homicidios y excluyendo cuando hay pandillerismo. ¿Cuándo tú crees que yo podía creer que un juicio, una juez me diga que yo no puedo contrainterrogar a una persona, pero cuando que saca el fallo usa ese testimonio para condenar?
Y que cuando un tribunal de 3 jueces me absuelve, todavía me mandan a hacer otro juicio. Claro, podemos pensar que son casos particulares, créanme que no. La historia se repite en espiral. En espiral. Y vuelvo y te repito, me acuerdo de ese periodista que decía, los carniceros de hoy son las reses de mañana. Miren, el tema con la justicia y digamos que esto es un síntoma en Latinoamérica que ha venido ocurriendo, probablemente no tanto en los Estados Unidos, pero la ley es la ley. Eso es así. A usted le guste o no le guste, pero esa es la ley. ¿Y qué es lo que pasa? El poder de los funcionarios electos, históricamente, el poder de un presidente, el poder de un rey, era que el poder más grande de ellos era que ellos podían hacer a alguien millonario. Ese era su poder. Pero ellos también se dieron cuenta, cuando entra este tema de la democracia, que ellos también podían perder el poder. Entonces ellos agarran el mazo de la justicia y comienzan a enjuiciar. Y esto pasa mucho en Latinoamérica. Sale fulanito, lo tengo que meter preso. Porque hizo. Entonces utilizan la justicia como un arma política. ¿Ok? Y esto es algo que se vino dando aquí en Panamá y se viene dando mucho tiempo. Agarran bombas de humo, chivo expiatorio, el del gobierno de fulanito fue y se repite en Latinoamérica. Esto pasa mucho. Los gringos no tanto, porque ellos allá respetan mucho el tema de la ley. The law is the law. Aún así, ellos también juegan con ese juicio de Estado de Derecho, Estado de opinión y juegan con eso. Y aquí en Panamá estos últimos años, digamos unos 10 años para acá, producto de la tecnología y las redes sociales, se ha proliferado el tema de que ya tú no eres inocente si tú estás en una investigación. Y jugar con el sistema judicial en Panamá es sumamente fácil. Y yo se lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui víctima. Aquí cualquier pendejo va y te mete una demanda o te mete una querella penal y vete tú a defender. Y si tú tienes más plata y yo no tengo plata, tú vas a ganar. Y eso no puede ser así. Porque la justicia es para todo el mundo. Tiene que ser igual. Entonces, cuando un poder político o un poder económico tiene como hacer de titeretero de esto, la seguridad jurídica, que es esa seguridad que a mí me van a defender, que yo tengo mis derechos, que no importa si yo soy un indigente en la calle y a mí me pasa algo, el Estado me va a proteger, la justicia del Estado me va a proteger. Y eso no sucede siempre. Y aquí, entonces, es donde entra y se ve esa discrepancia. Por eso es que nosotros estamos a veces en listas y por eso es que dicen que en Panamá no hay seguridad jurídica y por eso es que hay empresas que no quieren venir a invertir aquí en Panamá. Porque entonces me cierran la calle y entonces no hay contrato, pues. Contrato minero fue un ejemplo. Me cerraron la calle y ya el contrato se fue. O yo firmo un contrato con fulanito, firmo un contrato con el Estado y me cierran la calle, me tiran un periodicazo, me sacan 3 pendejos en las redes sociales y entonces, bueno, no, el contrato no va. O sea, no hay esa certeza de que en efecto nosotros vamos a tener, ven acá, este contrato se va a respetar, este contrato lo vamos a hacer o la justicia se va a impartir, etc. Eso no existe aquí. No estoy hablando que en todos los casos, ojo, pero ya cuando uno ve un caso, 2 casos, 3 casos, yo he estado del otro lado, victimizado. El maleante que me estafó a mí se fue de Panamá. Así de sencillo, como yo se los digo. ¿Cuánta gente no hay en esos mismos casos? Y yo no estoy hablando que si una persona es o no es. Yo estoy hablando que su derecho se lo respeten. Porque hoy en día, salir en redes sociales es un tatuaje. Si usted los condenan en el estado de opinión, usted es culpable. Y usted tiene que ver cómo entonces usted remedia eso para poder salir adelante financieramente, para que le abran una cuenta en un banco, por ejemplo. O para poder que su empresa salga a flote y los clientes no digan que este man es un maleante y yo no voy a comprarle a él. Eso afecta a la familia, eso afecta a los hijos.
O sea, este tema de la justicia, para mí yo de pelado, yo veía mucho el juicio, yo vi mucho, y yo siempre lo digo, cuando fue el caso de O.J. Simpson, esa era mi novela, yo veía eso, yo veía en los Estados Unidos. Y yo veía a Johnny Cochran y veía a Robert Shapiro y yo veía esos manes, y entonces Johnny Cochran, un monstruo de jurista, y todos los casos grandes de los Estados Unidos tenía a él, y el tipo saca el guante y dice, if it doesn't fit, you must acquit, y entonces era el jurado de conciencia. Y en ese tiempo se estaba comenzando a jugar ese juego de la televisión y de la influencia. Pero esto ya ha llegado a un momento que se sale de control, porque cómo uno remedia la reputación de alguien. Así es. Imagínate que hoy por hoy el líder hemisférico, que es Ignacio Lula da Silva, salió de una cárcel condenado, luego la Corte anula y se convierte en presidente. Cuando la Corte comienza a tener esa preponderancia para determinar quién puede tener el poder político, es el mayor riesgo. En Panamá, 2 fenómenos de 2 personas en los últimos 2 periodos han sido inhabilitadas, con o sin razón. Eso no es el problema, es la judicialización. Ahora mismo el funcionario público, mira, un expresidente, por pedir que lo juramenten, se ha formado una vorágine de que ya tiene un problema, ya hay una situación. Ya es maleante, va para la cueva de maleantes. Y no tiene 3 meses. Entonces, las situaciones que hay, en broma o en serio, justificadas o no, yo no quiero individualizar, sino plantear en la situación general. Lastimosamente, pues uno saca de fenómenos particulares la regla general. Pero esa percepción que tú tienes, ¿a qué lleva a la persona, a los jóvenes? A no creer que tienen que respetar la regla. ¿Por qué? Porque sienten que no hay un Estado de Derecho. Sí, cuando tú comienzas a ver en tu generación, con razón o sin ella, estas exhibiciones, tú haces un freno. Entonces, ¿qué ha comprado la institucionalidad? Que para mantener la convivencia tienen que dar el ejemplo. Así como se decía que el día de ayer había que aquel que secuestraba o mataba a un policía moría, que era una aberración. Aquí se llegó a plantear por qué no se ponía la pena de muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comenzamos a discutir, ok, pues viene la pena de muerte, ¿cómo lo vas a matar? ¿Quién lo va a matar? ¿Y a quiénes? Ese es el problema. Entonces, con toda esta situación, se trata de garantizar una convivencia entre los pares. ¿Qué ha sucedido? Al llevar esto a extremos de poder político, la temperatura ha subido y está como creándose una fusión de situaciones que ya están contaminando la convivencia. Por ejemplo, acabamos de pasar un cambio de gobierno. De las, 12 o 16 conferencias del señor presidente, en 15 ha hablado de temas legales, de casos, con o sin razón. ¿Tú crees que la presidencia de la República, que no tiene funciones de investigación, debe hacer algún comentario de un caso en particular? O el derecho de que un medio publique a un exfuncionario condenado, ese es su derecho, pero nos queda a nosotros el raciocinio de pensar, oye, tiene derecho a apelación. Puede que no te guste, pero dale el derecho que tú exigirías si te toca a ti. Más aún, ahora el objetivo se trata ya no tan solo de los exfuncionarios, sino de sus familiares y de ex colaboradores. Yo te comentaba el tema de una ex colaboradora de la Contraloría que tiene más de 3 años, va para 4, de no ser parte del sistema administrativo, ejerciendo la profesión de abogado, como la licenciada Otila Castillo, que fue exhibida 12 días de primera plana. Sí, hace poco la sacaron de vuelta ahí. Correcto. Entonces, ¿tú qué esperas de cuando te veas en ese espejo? Tú no eres igual que otro, pero
¿quién te dice? ¿Por qué no le das derecho al estado de inocencia si quieres afectar? Entonces, cuando tus competidores, mira, aquí hubo casos transnacionales, que hubo una persona que fue perseguida y es perseguida por una justicia extranjera y tuvo una muerte civil y comercial. Está peleando, está sobreviviendo. Aquí hubo una firma de abogados que fue destruida y después de 5 años ya uno de los socios muertos le dicen que es inocente, pero le destruyeron no solo su profesión, sino a 300 personas que dependían directa e indirectamente. ¿Y quién perdió? La imagen del país. Nos crearon los Panama Papers, nos crearon Pandora, y en vez de pedir el respeto y la seguridad al sistema financiero, cuando yo comenzaba a ejercer, aquí teníamos un sistema financiero mundial. Después nos dijeron que era un sistema financiero hemisférico. Ya ahora no sabemos si somos un sistema financiero regional o la capital de un país de Sudamérica, del cual nos emancipamos hace más de un siglo. Entonces, todas esas realidades, lo que en estos programas y en estas comunicaciones públicas, uno lo que trata de meterse en un laboratorio para no contaminarse, para pedir las reglas del juego concretamente. ¿Por qué? Porque todo exfuncionario tiene que ir a la calle o a ejercer su profesión o a ejercer su negocio. Y si ese trastocamiento es utilizado, ya no se habla tan solo de judicialización de la política, de judicialización del comercio, ya la judicialización de la familia. Entonces, todo esto es bueno tener un sistema, pero un sistema en el cual creamos. A diferencia de lo que tú digo, y siembro la diferencia, ni en Estados Unidos. El fenómeno Trump cambió las situaciones. No hablemos de Nixon, que eran otras realidades. El fenómeno Trump fue actos políticos en momentos electorales. Y ellos pudieron sobrevivir, cuestionados, pero pudieron. Panamá no. Panamá busca que el sistema se deteriore tanto hasta que venía un golpe de Estado. Ya no lo hay. ¿Por qué? Porque la generación que vivió eso tiene un fusible que te dice que cuando no respetas el sistema constituido, no participa. Pero ¿hasta cuándo? Y en este desideratum se está peleando el poder. Todavía hay medios tradicionales que tienen el poder de afectar decisiones administrativas. Y eso es peligroso. Decisiones comerciales. Aquí hubo un caso de familia que afectó a unos negocios. Decisiones profesionales, cuando atacas a un competidor con éxito, como en el caso que te referí, para afectar a... ¿Por qué? Porque en Panamá el lobby no es lícito. Quizás en otros países sí, en Panamá no. En Panamá hay tráfico de influencias, aunque lo simules, aunque no lo tengas, pero son fenómenos que están mal regulados. Te pongo un ejemplo, ¿cómo podemos tener ya 3 tipos de asamblea y cada cual sigue siendo cuestionada por lo mismo? ¿Cómo es que los políticos, y todos en particular, no hacemos algo por el respeto, no porque la persona es una mujer o porque la persona viene con un problema legal o lo que sea, que cada uno se le dé la justicia? Mira, en Panamá no hay inmunidad constitucional. Nadie lo tiene. La única que existe, la única prebenda que existe, por ponerle un nombre, es una prerrogativa funcional. Pero ni los diputados, ni siquiera el presidente de la República. Mira, hay un artículo en la Constitución que dice que el presidente nada que puede ser juzgado por 3 delitos. Pero las interpretaciones de la Corte te han manifestado que los expresidentes no son ni por esos 3 supuestos objeto de excepción de un proceso. Y te los inventan. Aquí ha habido expresidentes acusados, te lo pongo, no por delito de la administración pública, no por delito contra el Estado, por delito de blanqueo, por delito de estafa, por delito de ni siquiera de corrupción. Y la Constitución tiene unos límites. Entonces, cuando tú sales, que sí es verdad, habrá unos cuantos fariseos
que vive en el momento de que condenen a una persona. Pero al final del día, la política, y desde los años 90, desde Alan García en Perú, que independientemente de su final, fue 2 veces presidente, del exilio a la presidencia. En Panamá, ¿cuántas personas de la cárcel no han llegado al poder real? Lo vivimos, vuelvo y te repito, 1994, para no venirnos a temas recientes. Pero sí, yo aprovecho esta forma de expresión masiva para tratar de vender ideas formales. Nosotros tenemos desde 1984 un nuevo sistema electoral que ha sido modificado cada 5 años. Desde 1990 con otras situaciones políticas. Pero tenemos que lograr oxigenar el sistema. El sistema se está quedando sin oxígeno. Tú no puedes tener la percepción de autoritarismo en la justicia. Sí, los órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial se tienen que comunicar. Hay sistemas de pesos y contrapesos, pero no es tener la percepción que un presidente tiene el poder total, sea falso o no, porque no podemos dejar al país al margen de las coyunturas de cada 5 años. Sí, hemos tenido una bendición, que quizás como en la lucha libre, la primera caída la gana uno, la segunda los rudos, los técnicos, y el tercero se forma la definición. Y no solo en Panamá, tú lo has adelantado, en la región, en toda la región, con excepciones. Guatemala, Salvador, bueno, tiene otro fenómeno, Costa Rica, Panamá, Argentina, y el ejemplo al día de hoy, que es Ignacio Lula da Silva, se ha convertido en el líder del hemisferio. Está en medio de la situación de Ucrania y Rusia, está en medio del liderazgo de la BRIC, y hace 5 años era un reo condenado. Estaba preso. Entonces el poder, lo dice la Constitución, o algunos lo refieren, emana del pueblo. Pero cuando la justicia rompe esos esquemas, nos produce una situación de afectación a la convivencia. Y disculpa si quizás estoy siendo demasiado filosófico. No, para nada. Pero es que aquí lo que vende es el morbo. Y lamentablemente tenemos que hacer un alto de docencia, como quizás yo te lo adelanto, tú puedes definir el ejercicio profesional como un emprendimiento. Quizás la gente no lo compara con las tiendas de los chinos, pero nosotros somos una tienda de chinos. Ya está mi segunda generación. Vivimos de esto. Tenemos una impronta, tenemos un sello para bien o para mal. Entonces, cuando yo escucho los planteamientos generales de emprendimiento, pienso en el origen de la empresa hace 40 años. Con diferentes niveles, pero es una empresa. Es una empresa que calificamos para mediana y pequeña empresa. Y el ejercicio profesional no escapa de los riesgos de un emprendedor, los riesgos fiscales. Yo he sido investigado, y mi hermano 2 veces, por meternos con un caso que el presidente de turno tuvo interés, y sobrevivimos. Entonces, pero cuando tú ves y eres parte de esos riesgos y te exhiben para tratar de causarte una limitación en el ejercicio profesional, como puede pasar contigo o conmigo, de tratar de poner estigma o epíteto, uno hace un alto. Decir, ¿hasta dónde? ¿Por qué? Porque como yo atiendo casos delicados, a mí no me puede dar ni un resfrío. Yo atiendo casos de cáncer judiciales. Pero yo no soy el problema. Sin embargo, cuando tú ves que los cañones, tú sientes riesgo, que quizás en algún momento alguien lo sintió cuando entrabas en un cuartel a buscar a un detenido y cerraban la puerta y no sabías si la iban a abrir. Si los que ejercimos el derecho en ese momento, que era algo físico y no extremo, y siempre pudimos lograr al final respeto o solución, porque uno es solucionador de problemas, ahora, en discusión, en esos tristes espectáculos. Oye,
nosotros nunca habíamos visto un juicio en directo por la plataforma. Y lo que yo quizás critiqué después fue lo más sabio, porque todo el mundo se dio cuenta de la justicia que tenemos. Pero solo en un caso. Entonces, cuando tú hablas que la penalidad antes era de 20 años y ahora puede llegar hasta 50 o más, sumando penas, tú estás decidiendo el destino de un hombre o de una persona. Y ahí viene la miseria de ser juzgado por pares y más con interés. Entonces tú vas a decir, pero yo querellé a esta persona 5 veces y va a ser mi juez. Entonces son las cosas que, las reflexiones que uno hace. Vuelvo y te repito, sí, a partir de julio de este año estamos viviendo la misma etapa. Vamos a ver con un procurador nuevo y con el saliente cómo enfrentan este desiderato. Tenemos un órgano judicial que no tiene estabilidad, que cualquier juez es humillado porque un policía dice que ese juez le dio medida cautelar a una persona y le hacen un informe. Y a los gobernantes de turno les gusta más oír a un policía que a un abogado. Gracias a Dios cada vez hay más comisionados y más policías abogados. Pero no se trata de la profesión, porque así como no es bueno generalizar, lo que sí es prohibido es discriminar. Y yo te lo adelanto, cuando tú haces un juicio de valor de que en Panamá no hay justicia, no, vamos caso por caso. Pero ¿quién se tiene que dedicar a eso? El sistema. Y el sistema no lo está haciendo. Entonces, sí, yo aprovecho para, por lo menos ahora mismo la situación de riesgo son los exfuncionarios. Pero el llamado no es para los exfuncionarios. El llamado son para aquellos que rigen la justicia o el poder público, que lo hagan de conformidad a la ley. Mira, lo único que yo no perdono es cuando una persona pasa por encima de la ley. Tú puedes usar la ley y interpretarla. Por ahí dicen que 2 abogados y hay 5 expresiones. Pero tú te imaginas si a ti mañana sí te cometen un delito y tú eres víctima y tú ves que no tratan a tu acusado como te trataron a ti, entonces ya tú terminas de creer en el sistema. Entonces, esa frustración, no utilicemos, mira, aquí todo es manipulable, pero lo que hay que hacer es un alto. Y sí, hay que censurar. Cada uno tenemos que responder por nuestros actos. Pero, oye, hazlo lógico. O antes de sentenciarme, escúchame. Porque por más justamente que me sentencie, injustamente me estás condenando al no irme. Entonces, yo sí, no te lo niego, creo que estamos en una coyuntura. Por eso cuando me hiciste la invitación, creo que es un momento oportuno, porque ya uno tiene que hacer un mensaje de decir, hey, cada 5 años no aceleren los tiempos, denos la justicia a todos, no solamente a una parte de exhibición. Ahora, hay otros que dicen que en política se vive de pan y circo, pero en la justicia no puede. Y cuando tú estás viendo que en la justicia se comienza a vivir de pan y circo, ya estamos preocupados. Sí, miren, la justicia en teoría es una señora y entonces tiene una balanza y es ciega, no tiene que ver, o sea, ella sin parte, y esa es la analogía de eso, ¿no? Y la justicia aquí, y ojo, no es solamente en Panamá, o sea, todos los sistemas, ningún sistema de justicia es perfecto, siempre van a haber grietas y la gente tiende a jugar con eso y ven por dónde pasa y no pasa, pero aquí en Panamá hemos tenido históricamente que se ha ido increciendo es el tema de utilizar la justicia como un brazo político de un lado y lo otro, los medios, a raíz de que no generan contenido y tienen que ver cómo venden, porque no hay otra manera de decirlo, entonces comienzan a generar el morbo que a veces está bien, tú vas a decir la noticia. Y yo no conozco a esta señora Odilia. Esa man no es amiga mía, yo no la conozco.
Pero yo sí veo la prensa, porque me llegó a mí la prensa. A mí me llega la prensa. Soy suscriptor en la prensa. Y 13 días, 12 días, 15 días, el mismo cuento. Y era la misma noticia dicha de diferente forma. Y así mismo ha venido pasando muchas veces. Y no solamente ese periódico, muchos otros periódicos, muchos otros medios. Y en la economía, todo se justifica por un tema del incentivo. Todo el mundo tiene un incentivo para hacer algo. Y el incentivo de los medios es tratar de generar chen. ¿Y qué te vende periódico? ¿Qué te genera tráfico? Es el morbo, es la noticia. Eso es lo fácil. Hacer noticias, sí, es fácil, gente. Si yo quisiera tráfico dentro de mi canal, yo estuviese mandando a todo el mundo para la porra, generando controversia. Y hay gente que genera dinero así. Aquí en Panamá nosotros vivimos en un país muy pequeño. Probablemente no voy a generar un tráfico como si estuviera en los Estados Unidos, por ejemplo, que hay gente que se dedica a eso. Entonces aquí en Panamá lo que la gente busca es ese tirijala, ¿no? Y yo no estoy... Ojo, yo no conozco a la señora. Yo no sé qué hizo, ni qué no hizo, ni cómo es el asunto, ni cómo es el tema. Pero el hecho de que ya tú estés estigmatizando a una persona antes de ella o él sentarse, y yo se lo digo porque a mí me pasó. Yo se lo estoy diciendo porque yo creo que es así. Yo fui víctima de eso. Y el señor Carlos y el hijo me ayudaron. Ad honorem prácticamente. O sea, no hay otra manera de decirlo. Esto no es ni retórica ni gana de yo echar el cuento. Pero cuando yo veo que una persona puede jugar con el sistema de esa forma y abusan de su medio, entonces eso es peligroso porque ya el asunto es que a quién le cae bien y a quién le cae mal. Quién me puede hacer, quién no me puede hacer. Y eso desmejora cualquier... Cuando uno no cree en el sistema, es como el síndrome de... o el fenómeno de la ventana rota. Y cuando uno ve... uno pasa por una casa y la ventana está rota porque le han tirado piedra, entonces todo el mundo comienza a tirarle piedra. ¿Y por qué le estás tirando piedra? Porque, bueno, ya la ventana está rota, vamos a seguir dándole piedra. Entonces ya nadie se pregunta por qué. Y entonces ya, si la casa de al lado, que yo vivo ahí, y también le tiran piedra, yo veo que este man no la arregla y el otro no la arregla, y entonces se forma, es como un debacle. Y entonces ya nadie cree en la autoridad, ya nadie cree en la ley, ya nadie cree que yo voy a estar protegido en mi negocio, por ejemplo. Entonces nos volvemos como una anarquía en el viejo oeste, porque todo el mundo andaba armado y este man pan y yo le... O sea, es una locura. Y entonces ya la gente no cree en la ley, sino que se va a las redes sociales. Aquí hubo un negocio en Panamá hace poco, un salón de belleza, que se llamaba Macha Salón. Y Macha Salón, uno de los estilistas o de los colaboradores, los peluqueros, le hizo un corte y un tinte mal a una clienta. Y la clienta no le gustó lo que sucedió después, que no la trataron como ella quería que la trataran. La empresa no pudo contener y la señora se fue a las redes sociales. Eso fue hace como 3 meses, licenciado. El salón está cerrado hoy. El salón está cerrado hoy. Y esos son dos influencers que tampoco los conozco, ojo. Yo no conozco ni al Kevin ni a la otra muchacha que se me olvida el nombre. Pero ellos perdieron ahí una inversión fácil de $100,000, producto de una publicación. Ellos no van a recuperar esos $100,000, gente. Lo que pide el emprendedor es la seguridad jurídica. Volvemos a lo mismo. Pero hay otro fenómeno que no puedes evitar. Es el derecho. Y lamentablemente ahora se agrava. Por ponerte un ejemplo. Antes, el que estaba en el sistema bancario, cajero, que eran banqueros en términos generales de todos los niveles, era una distinción. Y nosotros le perdimos del lugar que esos financistas habían logrado en la década del 70. Y hoy estamos cuestionando cualquier operación o enlistados de cualquier situación. ¿Y a quién estamos afectando? Primero, al sistema bancario.
El sistema bancario nosotros era un ejemplo. Y ahí está el capital humano. Quizás las leyes se quedaron retrasadas, quizás las regulaciones, pero eso aplicado a sectores bancarios, sectores financieros, sectores de emprendedores de diferente naturaleza, la pequeña y mediana empresa, la regulación de la venta al por menor. Hemos creado instituciones para debatir y fortalecerlo. La gente puede pensar, algunos comerciantes, que Acodeco o la SEP es una forma de... No, es el ente regulador que garantiza que rijan los principios para proteger al sistema. Entonces, para no tener que ir a un juicio civil, que te iba a demorar 5 o 10 años, a menos que hubiera una sustentación que no se pudiera limitar. Así como hemos tenido cosas buenas. Yo quisiera ver en los próximos meses o en los próximos periodos legislativos leyes para proteger al sistema bancario, sin vergüenza alguna. Créanme, los que usamos el sistema, todos en Panamá, que tenemos que usar el sistema, a la persona que más respetamos es al banquero. Y nos duele que el banquero por lo menos dude de alguna transacción, y muchas veces corremos a dar las explicaciones antes que nos pregunten. Pero cuando vemos que ni ellos, con el poder financiero del sistema, han podido escapar a estos ataques virales, ya, ojo, no estoy hablando del ataque de la competencia a un cliente, no. Estoy hablando de que institucionalmente, eso de que el Estado tiene que proteger a sus nacionales y a los extranjeros que estén aquí, y tú ves que el Estado panameño no protege a sus nacionales, todo lo contrario. Si a ti te cuestionan hoy el Estado panameño, decir no, eso es una investigación afuera, yo no puedo opinar. Tú tienes que exigir que sea conforme a la ley. Por lo menos, aunque sea tienes que darte a respetar. Tú miras la política exterior de los años 70 finales que logramos en el sentido de la reivindicación del Canal de Panamá. Fue una época que gracias a esa política exterior logramos un posicionamiento, pero la perdimos por las razones que sean, justificadas o no, pero no podemos perdonarnos, no pelear por recuperar cosas. Por ejemplo, el sistema financiero, la fortaleza en los servicios, la fortaleza en situaciones que eran nuestro pulmón y que ahora, por lo menos yo veo a la deriva, porque el día de mañana alguien se mete contigo y este programa o este medio va a ser afectado, con o sin razón, igual que con nosotros. Quizás yo he sido un sobreviviente de 44 años, sí, posiblemente hoy sea un sobreviviente, pero a mis hijos y a los otros abogados jóvenes, de verdad que no tienen las garantías de respeto que había en otro momento. Y si nosotros, ¿tú crees que cuando tú te ganas el respeto de un procurador o de unos fiscales, tú tienes un activo? Pero ¿qué pasa con esos jóvenes que vienen atrás de uno? Si a mí me lo hacen, ¿qué se espera con otro abogado? ¿Con o sin razón? Entonces, lo que tenemos que tratar es de volver a la felicidad y a los tiempos que más recordemos, o los que fueron recientemente. No es los viejos solamente, lo nuevo. Hay cosas que yo siento que el desarrollo geopolítico de Panamá lo ha acrecentado. Pero oye, pero disfrutemos lo que tenemos y no creemos guerras púnicas que al final lo que nos están es destruyendo. Yo creo que hay que establecer sectores específicos y reivindicarlo como la bandera. Yo aplaudo la lucha que se ha planteado ya, aunque no hemos comenzado a ver resultados, pero que ya está planteada, de recuperarnos de las listas negras o las listas grises o las listas de cualquier color de discriminación. Pero por primera vez ya se está hablando de defendamos el país. Es que antes teníamos que estar justificándonos. Si nos volvemos, si renunciamos a pelear y lo que hacemos es justificarnos, ni nosotros estamos creyendo en nosotros mismos. Entonces, esa corrosión que se ha dado es culpa de todos nosotros. Entonces, por esto, hablando sin ningún tipo de precondiciones o de guión, yo te puedo decir que aprovechemos estos momentos de oxígeno para de menos a más
aportemos un granito a tratar de fortalecer la convivencia y a disfrutar para nuestros hijos o nuestros nietos. Mire, lo que dice el licenciado, en 1970, cuando pasa el tema del tratado, Panamá era Panamá diplomáticamente, brother. Nosotros tuvimos un consejo de seguridad aquí de la ONU. Los países no alineados. ¿Ah? Nosotros los países no alineados, que se iba a Torrijos allá a hablar con Tito, que Tito de vino Yugoslavia. aquí. Y vino acá también. No saben Tito, busquen Tito, Yugoslavia. ¿Me explico? O sea, gente que se iba contra el bloque. Josip Broz Tito. Que se templaba la cuerda aquí, que los gringos venían y nos pedían favores aquí. Hey, méteme al Chad Irán allá en Contadora porque tenemos unos rehenes allá en Teherán y nos los van a matar. Por favor. Porque el tipo está diciendo que está enfermo y lo mandaron para Nueva York y tienen que mandarlo, por favor. Hazme ese favor, por favor. Dale, está bien, mándalo para acá. Y nosotros estábamos en la mesa, pero a través de los años, la política exterior de nosotros se ha vuelto como inconsistente. Entonces, un día estamos bien con el otro día estamos bien con el otro. Un día queremos democracia, un día defendemos la democracia a toda costa. Nosotros defendemos la democracia, pero con este país sí y con este no. Con los chinos sí, pero con Venezuela no. Los chinos no tienen democracia, pero tenemos relaciones con ellos. Rusia tampoco tiene democracia, se roba las elecciones. Y tenemos relaciones, pero con Venezuela no. Pero con Venezuela nosotros no vamos a tener democracia. Entonces, un día nos gusta el arroz, el otro día nos gusta la arepa, un día nos gusta esto. Entonces, eso es blandengue. Nosotros ahora tenemos un puesto en el Consejo de Seguridad, ahora en enero. Y el tipo que sirve el café en el Consejo de Seguridad no sabe ni cómo se llama el man que se va a sentar ahí. Pero sí sabe que Panamá rompió relaciones con Venezuela. Nosotros estamos representando al bloque del Gulag en el Consejo de Seguridad, que para entrar ahí es unánime. Todo mundo tenía que estar de acuerdo. Todo el bloque tiene que estar de acuerdo para que te den asiento ahí. No, nosotros llegamos allá y lo primero que nosotros hicimos es que nosotros rompimos relaciones con un país, pues. ¿Por qué? Porque nosotros somos Panamá, pues. Entonces, ese relajito, a la hora de la hora, se transmite entonces también en la política local, en la política exterior. Entonces se vuelve todo como un... ¿Qué me va a beneficiar a mí el tema de la opinión? ¿Qué me gusta más? ¿Qué le gusta más a la gente? Y eso, la justicia no puede ser así. Y aquí no es que si está bien o si lo hizo o si no lo hizo, gente. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Por eso tiene que irse a un juicio, tiene que irse a la ley, tiene que irse a un juez. ¿Cómo es posible que un juez entonces aquí en Panamá tenga miedo de impartir justicia? Pues en base a su criterio, porque entonces le sacan un periodicazo y este fue el juez que lo dejó libre. Así fue. Y entonces, pero si el tipo no lo hizo, pues, o sí lo hizo, o lo que sea, pero uno no puede irse contra la institución, desmeritas todo esto, entonces ya la gente no cree en la ley. Ya la gente dice la ley es para otro, entonces no creen en el sistema, no quieren involucrarse en el sistema tampoco, de ninguna índole. Y entonces cuando tú no tienes gente buena involucrándose en el sistema, lo que tienes es gente mala que sí se quiere involucrar por las razones correctas para hacer los motivos incorrectos. Y eso es lo que eso sucesivamente viene pasando en sistemas judiciales y sistemas de justicia débiles. Porque el sistema de justicia de Panamá, y eso no lo digo yo ni lo dice el licenciado, eso lo dice las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo nos tienen a nosotros en un tintibajo y las recomendaciones que ellos dan es fortalecer el sistema de justicia. Entre otras cosas, cortar subsidios, ahora mismo está pasando lo de la ley de presupuesto. Y la gente va y crucifican al ministro, ¿no? Lo crucifican ahí en la asamblea, le hacen un show, le hacen un espectáculo, la gente le grita. Pero, ojo, él no ha sabido explicar que el 30% del presupuesto en el aumento son producto de las leyes especiales. Pero ningún diputado dice vamos a suspender las leyes especiales, pues. Vamos a quitarle el aumento a los maestros, vamos a quitarle el aumento a los policías, a los doctores, etc. Nadie propone eso. Y eso es lo que termina pasando, que el que sale haciendo el show, entonces ya
gana el veredicto, pues, sin ir al juicio. Correcto, es una condena anticipada. El solo hecho, imagínate que un oficial te detenga en la calle, ya le dio el poder de exhibirte como culpable. Y ellos lo saben. Y ojo, muchas veces la policía ha sido el garante de la convivencia. ¿Pero ante quién? Ante la ausencia de una corregiduría antiguamente o de una casa de paz. Uno se sorprende el poder de la mediación de la autoridad, igual que en otros sectores ese poder de mediación se ve atacado. Entonces tú no puedes darle el poder absoluto a nadie. Tiene que haber pesos y contrapesos. Pero esta catarsis de los problemas que tenemos que ir en positivo, porque aquí no se trata de estigmatizar a la policía, a los abogados, porque ahí no va a quedar uno libre, porque aquí el único puro es Dios, y si bien está en los pensamientos de uno como católico o la fe que tenga, no está presente aquí, sino en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Entonces, aquí, mientras más puro parecen, créeme que la experiencia me ha demostrado que más impurezas tienen y más pecados. Entonces, parece mentira, pero hay toda esa serie de refranes antiguos que tú te das cuenta de la filosofía popular, que son mensajes reales en todas sus expresiones. Tú no puedes tratar de discriminar a una persona por su aspecto, por su cuestión. Y estamos cayendo en lo mismo, en estigmas. Comenzaste por estigmas raciales, por estigmas de género, estigmas políticos, estigmas comerciales. ¿Qué más vas a hacer? Si en vez de aprovechar que tenemos relaciones con China y con Estados Unidos, ¿cómo nos aprovechamos del asunto? Pero que hay un bando que quiere ser de un lado y otro bando de otro lado, y al final, ¿a quién nos respetan los países o las potencias? A ti, porque como tú lo definiste, tienes un sistema blandengue. Guabinoso. Sí, porque no te atreves a definir con valores y con moral, no te atreves a comprometer. Y aquellos que nos comprometemos con nuestras defensas o nuestra profesión, hey, créeme, tenemos que hacernos como una especie de nicho o de laboratorio, porque si no, no podemos ejercer nuestra profesión. Y eso es lo más delicado. Vuelvo a decir, gracias a Dios, la libertad y como principio fundamental de Panamá, créeme que todavía tenemos el fusible de un sistema autoritario que fue variado. Y todavía existen 2 generaciones que nos lo recuerdan o lo recordamos. Pero los jóvenes que no vivieron discriminación físicamente, que no vivieron mira, en el 83 pusieron en todos los cuarteles, tú tienes derecho a un abogado, tú tienes derecho, te hicieron una plana. Y yo me acuerdo, recién aprobada la Constitución del 84, haber llegado al cuartel, 6 meses duraron. Los letreros. Los letreros. Al 7º mes comenzaron a desaparecer los letreros. Cuando vino la primera sonada, el primer rofeo, tumbaron presidente, ya se acabó. Se acabó. Entonces, tienes que apreciar lo que tienes, pero exigir que haya un respeto. Vuelvo, aquí, hoy, tú sales y nadie cree en nadie. Refiero a mi tema, que es la justicia. Entonces tú trabajas, al final logras un fallo y la gente te cuestiona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ah, no, que el fallo salió cuando hubo el cambio de gobierno. Pues el cambio de gobierno cada 5 años y el caso demora 10 años. ¿Qué quieres que haga? Entonces son situaciones que al final se está contaminando. Ojo, y hay cosas que quizás perdonemos en una generación, pero los odios, los hijos y los nietos no lo perdonan. Eso se van a lo personal. Correcto. No es dable perdonar lo que un muerto no te perdonó. Son cosas muy duras que están contaminando. Aquí tú ves, y yo espero que siga así, que son contrapartes, contradictorios, y al final se van a tomar un café o hablan. Pero ya cuando viene situaciones radicales, hey, aprendamos a convivir. Aquí no hay la perfección.
El que te vende el idealismo, la perfección, como una realidad, miente. Por eso es que la gente dice que los políticos tienen que ofrecerte algo que no va a llegar. Claro. ¿Me entiendes? Para poder acceder. Porque el político que te dice, tengo que cambiar la ley del seguro social, te garantizo que su popularidad y sus posibilidades se disipan. Entonces, tenemos problemas, ¿sí? Ahora, gracias a Dios, hay una ruta que primero es el seguro social, después vendrá la mina, paralelamente, ojalá que fortalezcan la justicia, entre otras cosas. También está en el listado el sistema financiero y la salida de esos 3 puntos que el gobierno actual ha puesto en la mesa. Ojalá que podamos posesionarnos. Si lo logramos, créeme que aquí 1 año o 2 años estaremos hablando de otro tema. Sí. ¿Me explico? Y eso es lo que uno tiene que aspirar. Pero si tú hablas bien de alguien, no, es que tú tienes un interés y te está llegando algo bajo la mesa. Nadie cree en la opinión libre del otro, porque juzgan al otro como se juzgan a ellos mismos. Y yo sí, no te lo niego, yo siento que hay un valor grande en la juventud panameña, en la conformación geopolítica de nuestra nación. Nosotros cada vez más somos fusiones de diferentes orígenes. Aquí en Panamá, yo lo hablo por mí, somos hijos o nietos de inmigrantes de diferentes nacionalidades. No tenemos el derecho a discriminar a nadie. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que cuando tú tienes que recordarla públicamente, hey, algo está pasando mal. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que venir acá y hablar mal de fulana de tal. No. Si a mí a mí no me interesa quién sea presidenta o presidente de la Corte coyunturalmente. Yo vivo del Estado de Derecho y vivo bien, pero yo paro hasta donde el derecho me lo permite. Pero el funcionario público solo puede hacer lo que el derecho le permite. Entonces, cuando tú tienes que estar recordando, primero que no hay muchos lugares que sean concha de resonancia de estas situaciones filosóficas o doctrinales. Porque aquí lo que la gente quiere saber cuál fue el round de ayer entre Otila y la otra, y se desprestigia porque quieren hacer un daño. ¿Ya lo metieron preso? ¿Ya lo cuándo? metieron preso? No, espérate, aguanta. Está en ¿Y a la investigación, espérate. Y todavía no lo han investigado, está en no sé dónde, o a fulanito, eso fue un periódico. O sea... Sí, y cuando tú ves lo peor, cuando tú ves un primo tuyo que dice, ay primo, yo te quiero, pero resuelve tu problema y después hablamos yo. Entonces, y eso pasa con la familia. ¿Qué va a pasar con clientes y con amigos? Y te lo adelanto. Gracias a Dios, aunque tu vivencia te tiene que conformar tu personalidad al día de hoy, fue fugaz. Sí. A mí me fue bien. Sí, gracias al Señor. A mí me fue bien, porque hay otro que no le va bien. Y tuviste la fortaleza de hacerte como alguien dijo, una reingeniería. Pero tú no habías hecho nada. Pero donde, como en Internet y en Google, no hay derecho al olvido, sí, te googlean y Google lo sabe todo. Entonces tienes que dar explicaciones de nuevo. Gracias a Dios ahora los cursos y los seminarios de algoritmo y eso, pues por lo menos uno se está tratando. Pero ya en esta etapa uno lo que pide es seguridad. Y vuelvo y te repito, quizás la gente diga que es semántica. No, seguridad, ya llámese jurídica, física, familiar. Uno lo que quiere es a la altura del desarrollo profesional de uno. Uno pide eso. Quizás los jóvenes son más confiados que uno, pero ya uno valora las cosas para evitar situaciones que uno ha tenido que enfrentar. Porque, ojo, cuando uno llega es porque hay un problema para resolverlo. sí. Uno no llega cuando están las mieles. Sí, uno llega ya... Sí, un abogado lo busca, es como el doctor. Uno va donde el abogado no está allá en... Por lo menos los penalistas. Sí, por lo menos los penalistas. Sí. Yo quería ser abogado penalista. Ese era mi... Bueno, mi abuelo me dijo, hey, no, yo no quiero que tú seas abogado. Y bueno, al final no fui abogado, pero... Y yo siempre le tengo pasión por la profesión, ¿no? Gracias por haber venido, licenciado. Gracias también aquí. Aprovecho para agradecerle yo creo que consulta jurídica que tengan o si están en un problema pueden con toda confianza, recomendación y tengo conocimiento de causa de que
doctor, el licenciado Carlos Carrillo, y el hijo también conocen y manejan el tema de la ley, porque al final no es un concurso de popularidad. La ley no es un concurso, ir a un juicio no es un concurso de popularidad, que el más popular es el que sale absuelto y el menos popular es el que lo vamos a enjuiciar o lo vamos a encontrar culpable. Al contrario, la ley es justa para todos, ¿no? Nosotros aquí en Panamá hemos vivido una bonanza en el sentido de que nosotros tenemos un sistema judicial que ha venido como de menos a más, pero yo creo que los últimos 10 años, después de Varela, porque lo voy a decir, yo no comulgo con el señor, y tampoco lo conozco, y tampoco conozco a Martinelli, pero después que ese noviazgo se termina, el asunto se vuelve personal. Y entonces, y yo sí lo viví en la banca, porque cuando entra Varela al gobierno, comienzan todos estos juicios andando, y el sistema financiero y las inversiones aquí en Panamá y la economía se vino a pique. ¿Por qué? Porque nadie quería venir a invertir en un lugar que tiene estas locuras y estas desestabilizaciones y tú no sabías si mañana te iban a meter un caso o si te iban a poner esto o si ibas a meter plata y la economía estancada, y eso es lo que genera esto. Y todavía seguimos viviendo secuelas reputacionales de eso. Aquí vino el señor Jorgen Mossack, colega de usted, y yo lo entrevisté. Un hombre que había prácticamente inventado aquí en Panamá y lo había impulsado muy duro el tema de las sociedades anónimas, que era un negocio lícito a nivel mundial y sigue siendo lícito. Le destruyeron su capacidad de proveerle a su familia un ingreso. Que le destruyeron su negocio. Y después declaró inocente. Y después se declara inocente, hacen una conferencia de prensa muy emotiva, pero ¿quién vio esa conferencia de prensa? Cuando lucraron, hubo mucha gente que lucró de eso. Los periodistas que hicieron ese documental después hicieron un libro y lucraron. Y la periodista panameña aquí, que no me voy a decir el nombre para que no me demande después, también lucró porque también hizo un libro. Y nadie hizo un libro de decir que eso no era... Aquí no hubo Delaware Papers. Aquí no hicieron Delaware Papers. Y después vinieron y de vuelta vinieron para acá con el tema de los Pandora Papers. Porque les mandaron una carta que no podían poner el tema de Panama Papers, que fueran serios, y se condolieron de eso. Pero ¿quién le repone a este señor? Un señor que... O sea, yo lo conocí ese día y yo toda la vida había visto al señor Jorgen y al señor Fonseca. Me leí mucho de los libros del señor Fonseca. Conocí a la hija. Y ese señor murió sin una restitución moral. Nadie pudo decirle, y sabes una cosa, lo siento por lo que te pasó. Oye, y los efectos secundarios en el sistema de sociedades con otras firmas, el registro público y demás. Esas son las consecuencias. Cuando, miren, yo una vez, hace poco dije un chiste a los ticos. Yo dije que en Costa Rica, si uno se tira del edificio más alto, se hace un esguince, porque allá no hay edificios altos. Entonces los ticos me caen encima, a pesar de que los ticos nos dan palo a nosotros en fútbol, en surf, en turismo, en todo, nos ganan, pero bueno, nosotros tenemos edificios más altos, pues, ganamos en algo. Y los ticos me han caído a mí, pero en manada, a darme palo, que, hey, como tú vas a hablar así de Costa Rica, me insultaban y toda cosa, defendiendo a su bandera. Aquí en Panamá no, aquí en Panamá nosotros mismos nos inmolamos y nos prendemos fuego y entonces hacemos de eso una feria y cobramos la entrada. Esperemos que cambie. Gracias por haber venido, licenciado. Gracias a ti. Está en su casa, así que cualquier cosa ya saben, pueden consultar al licenciado Carlos Carrillo y al hijo que también se llama Carlos Carrillo igual. Muchas gracias. Saludos.